vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Jesucristo vive en ti. Y bueno, pues vamos a comprender exactamente cómo es que Jesucristo vive en nosotros. Voy a tratar de, pues a través de una ilustración, hacer notar cuál es la diferencia que hay cuando nuestro Señor Jesucristo viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Si ahorita yo les pudiera mostrar un guante de box suelto, que lo pudiera yo tener aquí colgando, veríamos que ese guante pues es completamente ineficaz, no tiene ninguna condición, no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, pero si yo me lo calzara, lo pusiera en mi mano y empezara a hacer algunos movimientos, pudiera golpear hasta un costal o una perilla, y pues veríamos que una vez que la mano está dentro del guante, pues viene a hacer algo diferente completamente, ¿verdad? Una vez que mete uno la mano, cierra uno el puño y golpea algo, pues vemos el poder, ahora sí, del guante, ¿verdad? Y cuidado y se atraviese alguien en esa condición, porque el poder del guante lo vamos a ver evidenciado con un buen moretón. Y bueno, pues esto simplemente es una analogía, una ilustración, pues para ver la diferencia que hay cuando Jesucristo viene a vivir en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La palabra de Dios en 2 Corintios 13, versículo 4, nos enseña que sin el Espíritu Santo de Dios, tú y yo somos muy débiles, al grado de que nos podemos asemejar a ese guante colgado solamente en la pared, que no tiene mayor eficacia, no tiene ninguna consecuencia el que esté pegado ahí en la pared, no tiene, pues de alguna manera, autoridad sobre absolutamente nada. Pero cuando Jesucristo viene a vivir dentro de nosotros, pues ahora es como cuando metemos la mano en el guante y ahora sí podemos hacer algo muy diferente, ¿verdad? Ahora, como el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pues tenemos algo glorioso que es el poder de Dios en nuestras vidas. Y es así como Jesucristo vive en ti y en mí. Así es como lo debemos de ver. Si nos damos cuenta de toda esta situación, pues esto nos va a llevar a una transformación verdadera de la forma en que vivimos nuestras vidas, mis amados. Porque obviamente el poder de Dios a través de su Espíritu Santo obrando en nosotros, el poder de nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros, pues tiene que marcar una diferencia muy clara respecto a cómo nos comportamos, a cómo vivimos nuestra vida, a cómo verdaderamente vamos nosotros pues creciendo espiritualmente y vamos teniendo una actitud completamente diferente a como éramos sin Cristo, ¿no? Bueno, pues para ello vamos a ver que la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 22, del 17 al 27, si tienes a la mano tu Biblia, te pido por favor que la abras. Vamos a leer el Proverbios 22, del versículo 17 al 27, y aquí la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que llenar nuestro corazón de la sabiduría de Dios, porque de ahí empieza la emanación del poder de nuestro Padre Celestial, a través de la sabiduría que Él derrama sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 17 en adelante: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen
ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Fíjense qué sabiduría tan práctica nos da la palabra de Dios. Y cuando llenamos nuestro corazón de esta sabiduría, hermanos, pues estamos evidenciando que el Espíritu Santo verdaderamente está morando en nuestras vidas y que ahora tenemos algo poderoso que es dunamis, la palabra griega que se ha utilizado para dinamita. Pues ustedes y yo ahora, a través de la palabra de Dios, tenemos dinamita pura para transformar nuestras vidas a través de la sabiduría y el consejo que Dios nos da en su bendita palabra. La pregunta que quiero hacerte el día de hoy es: ¿cuán sano está tu corazón? ¿Lo has llenado con la sabiduría de Dios? ¿Cómo es esta pregunta? ¿Qué respuesta me podrías dar? Fíjense, así como lo que pones en tu boca afecta la salud de tu cuerpo, o sea, con lo que te alimentas, si tú comes alimento chatarra, si tú no procuras nutrirte correctamente, pues desgraciadamente eso va a afectar la salud de tu cuerpo físico. También realmente, ¿por qué? Porque justamente en relación a lo que tú estás poniendo en tu corazón, pues está la respuesta a la pregunta: ¿cuán sano está tu corazón? Así como vemos que hay alimento chatarra para nuestras vidas físicas, para nuestro cuerpo físico, pues también hay cosas chatarra, indeseables, que en muchas ocasiones permitimos que llegue a nuestro corazón y nuestro corazón enferma. El autor del libro de los Proverbios, de este proverbio en particular, nos exhorta, nos llama, nos anima a guardar la sabiduría de la palabra de Dios en nuestro corazón. En la versión de El Mensaje, el versículo 17 al 19 dice: atesorar su dulzura en lo profundo de tu interior es lo que debes hacer con la palabra de Dios. Y a tenerla lista en tus labios, de modo que tu fundamento sea la confianza en Dios. Imagínense cuando llegamos a estos niveles en que ahora, pues ustedes y yo, gracias a Dios, gracias a su misericordia, pues cada día estamos llenando nuestro corazón con el buen tesoro de la palabra de Dios. Y por eso ahora tú y yo empezamos a hablar de diferente manera. Tenemos expresiones distintas en amor, en verdad. Dice la palabra de Dios que del buen tesoro de nuestro corazón hablará nuestra boca. Y bueno, esto quiere decir que pues nosotros ya tenemos que tener un vocabulario, una forma de ser y de expresarnos pues completamente diferente a cuando no conocíamos de la palabra. Antes, en el arcón de nuestro corazón teníamos un tesoro de malas palabras, de ofensas, de doble sentido, de agresión, pero Dios ha ido cambiando todo eso, ¿verdad? Y pues en ese sentido, según aprendemos sabiduría de las escrituras, ¿verdad? Estamos aprendiendo la sabiduría de lo alto. Estamos teniendo pues una formación de parte de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tú y yo memorizamos algún versículo bíblico, pues ahí estamos atesorando en nuestro corazón eso. Cuando ese versículo que tú memorizaste o que tú ya te estás aprendiendo, pues cuando lo declaras, simplemente estás viendo cómo tu confianza en el Señor se hace cada vez más profunda, más sólida. ¿Cuántas veces tú has dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y sí lo has dicho, yo lo sé, porque todos, ¿verdad? Muchas ocasiones nos aprendemos esos versículos pues para alimentar nuestro espíritu y para tener esa confianza y esa fortaleza que Dios nos da. ¿Cuántas veces has dicho: Dios me ama? Porque ahora ya lo has comprendido. Y de verdad que Dios te ama y que en ese sentido tú empiezas a ver la fortaleza que hayas en esa declaración, porque es verdad, porque es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, fíjense cómo este pasaje bíblico de este proverbio
pues enumera muchos principios probados para adoptarlos tú y yo en la vida, y de esta manera, ¿verdad? Nosotros venimos a tener verdades que funcionan, que nos ayudan a crecer. Hoy vamos a ver algunas, y mañana y pasado mañana iremos desglosando. Son alrededor de 30 principios probados que la palabra de Dios nos da para ver que la palabra en la práctica funciona correctamente. Fíjense bien, las primeras que voy a citar son, por ejemplo, cómo tratar a los pobres y a los necesitados, cómo evitar ser atrapados por la ira y el mal humor. Dice que el mal carácter es contagioso, por lo tanto no debemos infectarnos, mis amados. Hemos visto ahora, ¿verdad?, que pues gracias a Dios ya está vacunando la mayoría de la gente. Ya se abrió la vacuna para los de 50 y más. Ya están abriendo también las vacunas para las mujeres mayores de edad, de 18 en adelante. Eso es porque ya nos dimos cuenta de que el COVID, ¿verdad?, es altamente contagioso. Y pues tú y yo estamos procurando ya no contagiarnos, no infectarnos. Bueno, pues el mal carácter, mis amados hermanos, también se contagia. Es por eso que tú y yo debemos atender a la palabra de Dios para evitar, para no infectarnos, para evitar ser atrapados por la ira y el mal humor. Yo creo que te ha tocado, ¿verdad?, en algún momento cuando una persona está iracunda, está de mal humor al lado tuyo, y aunque tú llevabas ese, pues, una buena actitud, de repente te sacan de tus casillas y ya te estás poniendo como ogro, como esa persona que iba de mal humor, porque se infecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados? Pues es no contagiarnos, no infectarnos. Mejor preferir hacernos a un lado de esas personas mientras están en esa condición. Ya después retomar pues nuestra relación y las actividades que tengamos que hacer. La palabra de Dios también nos enseña y nos advierte contra los juegos de azar y los consejos prácticos sobre cómo evitar endeudarse. Si se dieron cuenta, en los últimos versículos que acabo de leer, en el 26 y 27, dice: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras con qué pagar, pues ¿por qué te han de quitar la cama para que te embarguen hasta tu cama, verdad? Pues simplemente nosotros debemos evitar salir como fiadores de las personas. Preferible es mejor enseñarle a la gente que no tiene para qué endeudarse, para qué comprar a crédito si no tiene lo que cuesta el objeto o el bien o el servicio que quieran adquirir. Mejor es esperarse. Y de esa manera, pues nos evitamos endeudarnos y hasta endeudarnos por gente ajena, ¿verdad? Entonces, estos dichos, mis amados hermanos, pues son principios sabios que nos ayudan a vivir bien. ¿Están de acuerdo? Es el libro de la sabiduría práctica. Entonces, fíjense cómo la esencia de la sabiduría es más que un buen consejo, porque se trata de que pongamos nuestra confianza primeramente en Dios, en el Señor. A partir de que nosotros ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y no solo creemos en Dios, sino también le creemos, pues al creerle ponemos en práctica todo lo que nos enseña en su bendita palabra. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento aprendemos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es aquel a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Eso ya lo estudiamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Jesús es nuestra sabiduría, porque Jesús vive en nosotros, vive en ti. Luego entonces tenemos la sabiduría de Dios en nuestro corazón. Esto es algo que ya debemos de tener bien en claro, mis amados. Tú y yo ya no podemos pues argumentar en muchas ocasiones que no sabíamos lo que hacíamos, que no teníamos conocimiento de las consecuencias por la desobediencia. Ya no podemos argumentar muchas cosas que antes, ¿verdad?, sin el conocimiento, pues podríamos haber dicho, es que pues yo no sabía que esto era malo. Pero hoy
después de más de 11 meses de estar estudiando la palabra de Dios, pues ya nos damos cuenta de qué cosas son buenas y qué cosas son malas. El Señor nos ha abierto el panorama y nos ha dado de su sabiduría. Y sobre todo, porque Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces hay que darle gracias a Dios porque Él vive en nuestros corazones. Vive en tu corazón y vive en tu corazón por su Espíritu. Hay que aprender a darle gracias por el poder de la palabra de Dios, que ahora nos está siendo revelada. Ya fue revelada, esta es la revelación completa, ¿verdad? Cuando tú y yo abrimos este bendito libro, aquí está la revelación completa de lo que Dios quiso que tú y yo supiéramos como ser humano. Y ahora también, al pedirle que nos ayude a leerla, que nos ayude a aprenderla, pues viene la luz del Espíritu Santo y no nada más se queda como una revelación, sino que ahora viene a ser práctica en nuestras vidas. Ya no es un solo logos, o sea, una palabra escrita o impresa. Ahora se convierte en un rema, que es una palabra de vida, una palabra viva que trae consecuencias, que trae bendición para nuestras vidas, trae sabiduría, trae pues algo práctico para nosotros ponerlo de inmediato en acción, y vamos a ver cómo el Señor no solamente nos ayuda a leerla, a aprenderla, también hay que rogarle que nos ayude a meditar en ella, que verdaderamente cuando abramos la Biblia no nada más posemos nuestra mirada en la letra, sino que meditemos lo que estamos leyendo. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda de esa porción bíblica que estoy leyendo? ¿Verdad? Y lo mejor de todo, hay que orar para que Dios, ¿verdad?, nos ayude a tener su palabra lista en nuestros labios para que echemos mano de ella cuando lo necesitemos. Y de esa manera venga a acrecentar nuestra confianza en Él, en el Señor Jesucristo, mis amados. Y les digo nuevamente, cuando nosotros hacemos una declaración de la palabra de Dios, pues obvio es que encontramos la fuente de confianza, de fe en nuestro Señor Jesucristo, porque nos habla con amor, nos habla con idea clara, nos da ejemplos prácticos, nos trae a bendición, mis amados. Entonces, debemos darnos cuenta que Jesucristo ahora vive en nosotros, está en ti. Tómalo así directo para ti. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 del versículo 1 al 14. Y de esta manera, pues el Señor está haciendo énfasis en que Cristo vive en ti. Dice la palabra de Dios: esta es la tercera vez que voy a ustedes, está hablando Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora, ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscan una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino que es poderoso en ustedes. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? Mas espero que conocerán que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagan, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que ustedes estén fuertes, y aún oramos por su perfección. Por esto les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz.
y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense unos a otros con beso santo. La palabra dice con ósculo santo y se traduce como un beso santo, ¿verdad? Dice, todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Esta fue la doxología, ¿verdad? Y los saludos al final de la segunda carta a los Corintios. Pues bien, mis amados hermanos, la pregunta que el mismo apóstol Pablo nos hace, ¿te das cuenta de que Jesucristo vive dentro de ti? ¿Ya lo has experimentado? ¿Ya has hecho notorio eso, esa realidad en tu vida? ¿O todavía estás vacilante en la idea de que posiblemente Cristo viva en mí o posiblemente no? Yo, en el nombre de Jesús, te animo a que verdaderamente sientas esta verdad en tu vida. Cristo vive en ti y lo tienes que hacer para ti. Tienes que declarar esto con fe, con confianza, con autoridad, puesto que Dios vive en ti porque tú lo has aceptado como Señor y Salvador de tu vida. A menos de que pues, lo hayas hecho o no lo hayas hecho, ¿verdad? En esa condición. Bueno, pues el apóstol Pablo no tenía duda alguna de que Jesucristo vivía en él. Y ahora, pues muchos de los que estamos aquí, con justicia, con el mérito que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros, tú y yo podemos decir que Jesucristo vive en nosotros, sin ninguna duda, mis amados. Pablo, por ejemplo, se dio cuenta de que en las palabras que dirigió a los Corintios, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, Cristo habla por medio de él. Y así lo dice, Cristo habla por medio de mí para ustedes. Y como ustedes mismos a través de la oración que se hace al inicio, al final de los devocionales, de las enseñanzas, muchos de quienes me apoyan en esas oraciones iniciales dicen, Padre, te pedimos que seas tú hablando a través del pastor o tú hablando a través del hermano que nos va a dar la enseñanza. Y efectivamente así es. Dios habla a través de las personas que pues en este momento dirigen este tipo de enseñanzas o de, ¿cómo se llama? Pues de devocionales. Entonces, es palabra de Dios para nosotros por medio de la persona que la está emitiendo, ¿verdad? Bueno, Pablo tuvo la ventaja de conocer a Jesucristo resucitado. Recuerden que él lo vio ya cuando fue confrontado en el camino a Emaús, a Damasco, y allí es a donde el Señor se le presenta y él ya lo vio resucitado completamente. Y con esto, pues pudo escribir con gran confianza en el versículo 4 cuando dice, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. O sea, él ya lo vio en una condición completamente diferente a la que muchos todavía se quedaron en la condición de crucificado. Entonces, de igual manera, dice el apóstol Pablo, nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Y bueno, pues yo quiero decirles que es muy importante el que tú y yo nos autoexaminemos, ¿verdad? Y que verdaderamente hagamos una conciencia clara de qué es lo que estamos haciendo en Cristo. Y esto debe ser completamente diferente, mis amados, totalmente diferente al hecho de autocondenarse. Nosotros nos debemos y podemos autoexaminarnos. ¿Cómo estoy comportándome? ¿Qué estoy siendo? ¿Cómo estoy siendo? Eso es autoexaminarse, ¿verdad? Verse hacia adentro. Y otra cosa muy diferente es el autocondenarse. ¿Por qué lo digo? Porque miren, en muchas ocasiones, mis amados, lejos de autoexaminarnos, nos estamos condenando a nosotros mismos. No sirvo para nada, no dejo de ser pecador, Dios no me quiere, realmente Dios no puede vivir en mí por mi conducta, por mi condición. Eso es autocondenarse. Excluirse uno mismo de la realidad de lo que Dios quiere que vivamos. El autoexaminarnos es decir, ok, yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, entiendo que por el mérito de Cristo, ahora soy salvo, Dios me ve como santo, pero me estoy comportando de repente mal.
ese autoexamen nos tiene que llevar a ir rectificando poco a poco eso que vamos viendo que estamos haciendo mal. Pero cuando nos autocondenamos, pues ya a inicio simplemente nos desbancamos, nos quitamos de la jugada, mis amados. Entonces, el apóstol Pablo pues hace una invitación, una exhortación a examinar y probar y evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en nuestra fe y dando los frutos apropiados de esa fe. Recuerden que la fe sin obras es una fe muerta, es vana. Entonces, ¿cuáles son los frutos que debemos dar por la fe que tenemos en Cristo Jesús? Primeramente, hablar de su palabra, llevar el evangelio a toda criatura, a las personas que Dios nos permita conducirnos en algún momento, hacerles saber del amor de Dios para con ellos. Eso es llevar fruto, mis amados. Y después, obviamente, pues evidenciar lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Cuando empiezas a hablar con palabras de mansedumbre, cuando empiezas a tener dominio propio, cuando empiezas a ser benigno, bondadoso, templado, cuando empiezas a hablar con amor, a tener gozo en medio de cualquier situación, a tener paz en tu corazón. Eso es evidenciar el fruto que Dios está permitiendo que tú lleves delante de Él. Amén. Y bueno, pues estar firmes en la fe, tú y yo lo podemos comprobar cuando vienen las pruebas verdaderamente, cuando estamos pasando por situaciones críticas en donde pues verdaderamente confiamos en que Dios nos va a sacar adelante, que Él es el que tiene el control de todo y que de Él proviene todo y que Él nos va a llevar a la bendición y punto. Entonces, si todavía tú dudas mucho respecto a eso, pues yo te invito a que hagas un pequeño freno en tu vida y veas quién realmente es tu Dios y que verdaderamente confíes en Él. Amén. Pablo instó a los corintios a darse cuenta de que así como Jesucristo vivía en Él, pues también Jesucristo vivía en los corintios en ese momento. Y hoy te lo quiero trasladar hasta este tiempo. Si Pablo puede decir que Jesucristo vive en él, te puedo decir que Jesucristo vive en mí y que también vive en todos ustedes. No en la iglesia de Corintio nada más, sino ahora también en la iglesia del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Para todos aquellos que hemos venido a rendirnos a sus pies y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Pablo habla mucho más a menudo de que estamos nosotros en Cristo, y eso lo dice muy claramente, ¿verdad? Que nosotros estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, y muy pocas veces, ¿verdad? Nos hace énfasis de que Cristo está en nosotros. Sin embargo, los pasajes en los que lo pone en esa condición son muy notables, mis amados. Por ejemplo, en lo que acabamos de leer en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12. ¿verdad? También en Colosenses, capítulo 1, versículo 27, Pablo escribe y dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, aquí también escribe acerca de que Cristo está en cada uno de nosotros. Y podemos ver la diferencia que todo esto supone. Y hace una pregunta muy fuerte ahí en la segunda de Corintios 13:5, dice, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Hoy quiero que tú te vayas convencido, que tú duermas convencidísimo de que Cristo está en ti. Esto es lo que convierte nuestra debilidad en fuerza. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, hace días que estuvimos viendo esto, que Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? ¿Cómo puede fortalecernos en nuestra debilidad? ¿Cómo podemos decir, como dijo Pablo, cuando más débil soy, más fuerte soy? Pues solamente cuando Cristo está en nuestra vida. Esta es la razón por la que oró por la perfección de todos nosotros.
y fue capaz de exhortarnos a buscar nuestra propia restauración, hacer tikkun, ir restaurando e ir de alguna manera rectificando nuestras vidas poco a poco, ¿verdad? De lo que Dios nos está hablando para ir creciendo espiritualmente. Ahora, obvio es, por supuesto, que ninguno de nosotros alcanzaremos la perfección en esta vida. Ser perfeccionista es algo bien diferente y eso no es saludable. ¿Cuántas personas ustedes conocen que son perfeccionistas y que se complican mucho la vida y se meten en cada problema y se generan tantos problemas por ser perfeccionistas que no los lleva a la perfección, sino simplemente los lleva en una condición legalista de querer siempre hacer todo bien, entre comillas? Eso no es nada saludable. Pero todos, ustedes y yo, lo que sí podemos es aspirar a vivir en una perfecta relación con Dios y con los demás. ¿De qué manera? Pues justamente, primero teniendo el amor de Dios en nuestras vidas y siendo recíprocos. Si yo tengo, pues yo doy. Amén. Entonces, Pablo les instó de esta manera. Dice el versículo 11 del capítulo 13 de 2 de Corintios. Sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Mis amados, ustedes y yo podemos ver cómo se relaciona correctamente con el proverbio que acabamos de leer del número 22, en donde dice que pues no nos juntemos con personas rencillosas o que nos hagamos a un ladito, ¿verdad? Para que no nos infectemos de esa condición de mal humor, de intolerancia. ¿Ah? Dice, vivan en paz, sean de un mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir que tú y yo tenemos que tener? Pues de que Cristo vive en nosotros. Y de esa manera, si tú entiendes que Cristo vive en mí y yo entiendo que Cristo vive en ti, ¿cómo tiene que ser nuestra relación? Una relación perfecta, una relación de amor, una relación en donde yo no voy a ofender a Dios. Yo no quiero ofender a Cristo en tu vida, porque vive en ti. Y yo espero lo mismo de ti hacia mí. No pretendas ofender a Jesucristo que vive en mí a través de una ofensa que me hagas a mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Y de esa manera vamos a tener una vida en paz, que es a lo que nos llama la palabra de Dios. ¿Cómo es posible todo esto, mis amados? Pues Pablo termina con las mágicas palabras de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es asombrosa, mis amados. La gracia no proviene de nosotros. Nosotros no somos fuente de gracia por sí mismos, por nosotros mismos. Recuerden que la gracia viene de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es esa gracia asombrosa que nos permite ser constantemente perdonados, limpios de pecado, aceptos en el amado, tener una relación correcta con el Padre, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ahora vive en nosotros, pues nos permite, ¿verdad?, reconciliarnos con el Dios Todopoderoso, nos llama a ser sus embajadores, nos da un sentido de pertenencia en la gran familia de Dios. Entonces, aquí vemos cómo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues el amor se desborda de Dios hacia nosotros, por Jesucristo, por la gracia, por ese favor inmerecido, por lo que tú y yo no podríamos haber alcanzado, pero que sí alcanzó nuestro Señor Jesús. Y por ese mérito, ahora tú y yo, pues vemos el amor desbordante de Dios para con nuestras vidas. Ahora, Él llena nuestros corazones, ¿verdad?, de aquello que nos permite aspirar el amor perfecto. Llena nuestros corazones de su presencia, el Shekinah, con el Espíritu Santo llenando nuestras vidas, mis amados. Es la íntima amistad del Espíritu Santo la que ahora nos permite entender que Jesucristo vive en ti, vive en mí. Entonces, la íntima amistad que ahora podemos tener y debemos de hasta alimentar, ¿no?, cultivar esa íntima amistad con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, pues es lo que nos permite
experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la que permite a personas imperfectas como tú y como yo a poder crecer en madurez, una madurez espiritual, y un día, ¿verdad? Un día verlo cara a cara. Solo entonces ahí alcanzaremos nuestra perfección, cuando estemos ya en la presencia de Dios, en la eternidad. Pero por mientras nos permite, aún en nuestra imperfección, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra humanidad, pues ir creciendo poco a poco en madurez para un día, ¿verdad?, alcanzar la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Nos damos cuenta entonces cómo el Señor nos alienta, nos anima, nos exhorta a vivir en paz, a vivir en un mismo sentir, en un mismo espíritu, a ustedes y a mí, porque ahora es el Espíritu Santo, el mismo que está en mí, está en ti, y en todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir de esa manera y darle gracias a Dios porque Él ahora vive en nuestro interior. Hay que orar para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia asombrosa, emane, ¿verdad?, de todo lo que hago y en todo lo que hago, mis amados. Que Dios nos llene hoy con el conocimiento de su gran amor, que ahora se desborda, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Que nos llene de la íntima amistad de su Espíritu Santo para con nosotros, mis amados. ¿Qué les parece todo esto? Yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas bien bonito. Dios quiere que tú y yo estemos convencidísimos del gran amor que Dios tiene por nosotros. Y por eso tenemos que conocer el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fíjense bien, el resultado de Pentecostés es el que el Espíritu de Cristo viene a vivir dentro de nosotros, dentro de ti. Recuerden que por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino que enviaré al Consolador. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo de Dios no se limita a las reglas o a las leyes físicas que Dios estableció en este mundo, en este universo, y ahora el Espíritu Santo puede interactuar contigo y conmigo al mismo tiempo, a distancia. A donde tú estés, Él está. A donde yo esté, Él está. Entonces, vemos cómo también a través de esta condición, el amor de Dios por cada uno de nosotros es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver qué es lo que dice Romanos 5:5, rápidamente para que lo veamos en esa condición. Dice la palabra de Dios. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo la ven? Entonces, en ese sentido, pues tenemos la bendición de que el Espíritu Santo de Dios, pues ha derramado, ¿cómo se llama?, su gran amor a través de su Espíritu Santo para nosotros. Es su Espíritu quien nos da ahora la comprensión de que somos verdaderamente hijos de Dios y de que Cristo vive en nosotros. Entonces, aquí, mis amados hermanos, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios se convierte ahora en nuestro maestro. El Señor es nuestro maestro. Nos enseña a través, ¿verdad?, de el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando estamos pasando por adversidad, por aflicción. Y de esta manera Dios nos enseña y aprendemos a través de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y Jesús se describió a sí mismo como nuestro Señor y nuestro Maestro. También el Espíritu Santo es nuestra guía, mis amados. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos desviamos ya sea a la derecha o a la izquierda, ahora nuestros oídos perciben, ¿verdad?, una voz que nos dice, por allí no es, este es el camino,
síguelo. ¿Y cuál es el camino? Ya recordamos Juan 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando empezamos a desviarnos de ese camino, mis amados, pues simplemente el Espíritu Santo nos redarguye y nos regresa al camino, nos insta de volada. El Espíritu Santo nos lidera y nos guía por el estrecho camino que conduce a la vida eterna. También es nuestro sanador. Cuando el Señor, ¿verdad? Simplemente viene a nuestras vidas, pone una venda en la fractura de nuestro corazón, sana nuestras heridas, pues es por el poder del Espíritu Santo obrando en estos tiempos para nosotros. ¿Cuántas veces te has sentido afligido? ¿Te has sentido quebrantado de corazón? ¿Has sentido que, pues la verdad, si no fuera por Dios, tú estarías en otra cosa muy diferente? Muchas veces vemos cómo cuando las personas nos encontramos por primera vez con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Experimentamos de inmediato sanidad en nuestras heridas, sobre todo las heridas del dolor del pasado. ¿Cómo viene sanidad interior a nosotros? Pues esta sanación es un proceso de por vida, mis amados, que solamente puede ser llevado en estos tiempos por el Espíritu Santo. También lo podemos considerar como el Rey, porque Jesucristo mismo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y a través de su Espíritu Santo, Él en estos tiempos está reinando con rectitud y gobernando con justicia para nuestras vidas. Él gobierna nuestras vidas a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. ¿Sabes por qué ahora tú has dejado de hacer muchas atrocidades, tropelías? Has dejado de hacer cosas que antes hacías y que traían dolor y secuelas a la vida de tu familia, de tu propia vida. Pues porque ahora el Espíritu Santo de Dios te gobierna y ya te empieza a dar dirección correcta. ¿Te das cuenta? También Él es sabio. Él es la fuente de nuestra sabiduría, como lo podemos entender respecto a Jesucristo. Pero ahora el Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos advierte respecto a confiar en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Que va a traer consecuencias, donde nos damos cuenta verdaderamente que cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, hacemos cosas que de verdad al rato nos lamentamos grandemente. Nosotros tenemos que aprender a confiar, ¿verdad? En el Santo de Israel, en el Dios Todopoderoso. Tenemos que aprender a buscar constantemente la ayuda del Señor, la dirección de Dios. Él es la sabiduría. Dice la palabra de Dios, ¿te sientes falto de sabiduría? Pídesela a Dios y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Y lo ha hecho. Déjame decirte que si tú pudieras hacer una prueba, un test ahorita de lo que tú sabías y de cómo te comportabas hace prácticamente un año que empezamos esto, a cómo te comportas y a lo que sabes después de todo ese tiempo, quiero decirte que hay una diferencia abismal. Seguro estoy de que tu comportamiento ha cambiado para la gloria de Dios correctamente, de que ahora tú conoces cada vez más de la palabra de Dios, que hay muchos versículos que a lo mejor no te los aprendes tú de memoria en este tiempo, pero solo te basta escuchar lo que dices, eso ya lo leí, eso ya lo estudié. En aquel tiempo el pastor dijo esto y esto y esto, y empiezas a aplicarlo nuevamente. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. También, mis amados hermanos, el Espíritu Santo, pues, es Dios Padre mismo para todos nosotros. Y el Espíritu Santo, pues, a menudo, ¿verdad?, se asocia con la paternidad de la naturaleza de nuestro Dios Todopoderoso. Y así es como nosotros ahora venimos a entender claramente que a través del Espíritu Santo, Jesucristo vive en ti. Amén. Entonces, por medio del Espíritu Santo, ya lo declaramos, Jesús viene a vivir dentro de ti. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ya vivir en esa situación. Y por último, como les decía, a través del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios
que ahora ya es permanente hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese y se lleve a su iglesia en el día del arrebato, bueno, pues hasta ese momento el Espíritu Santo de Dios es el protagonista en estos tiempos. Y ese derramamiento, pues ahora nos lleva a ser más fructíferos, nos lleva a la justicia, nos lleva a la paz, trae quietud a nuestra vida, trae confianza, trae seguridad y ahora hasta trae descanso. En Él podemos descansar. Entonces, también es el que nos lleva y nos conduce a sembrar generosamente, a tener libertad en todas nuestras acciones, porque ahora lo hacemos por la fe del Hijo de Dios. Caminamos el camino que Dios nos traza. Entonces Dios te promete que si caminas por el Espíritu Santo, disfrutarás de grandes bendiciones en esta vida y en la vida venidera, en la eternidad. Y con esto terminamos. Démosle gracias a Dios por el privilegio, mis amados hermanos, de vivir en la era del Espíritu Santo. Esta es una época, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que disfrutar. Hay que darle gracias y hay que darle la gloria a Dios porque ahora podemos experimentar plenamente al Espíritu Santo de Dios. Podemos disfrutar plenamente al vivir Jesucristo dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy. Y para ello